clínico, ¿qué hacemos? De la sintomatología nos vamos a hacer los fenómenos fisiopatológicos. Es lo que quisiera Sonia me dice Pereira, que ¿no? ustedes en los siguientes seminarios que tengamos empiecen a juntar así. Vamos de los síntomas, nos vamos a ir a ver el concepto fisiopatológico. Estimados alumnos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Lógicamente, si una persona me dice, sí, es que ese paciente es un gordo, un fumador, diabético, ha hecho ejercicio en exceso y le duele el pecho, ese es un infarto cardíaco. Pero él lo está adivinando. Mi alumno de fisiopatología le va a hacer toda esta explicación para decirle por qué esa demanda de aporte ha generado daño isquémico y ese daño isquémico a su vez me ha llevado a cabo a otros tipos de procesos que son los que han determinado que el paciente termine con un infarto. Va a ser la presentación. Este es el primer paso que están dando ustedes para hacer la medicina clínica. Sí, perfecto. Ven ustedes, esto también tiene tratamiento, pero no estamos haciendo terapéutica, por lo tanto no me interesa el tratamiento. No estoy haciendo historia de la medicina, por lo tanto no me interesa la historia de cómo fue el infarto que nos descubrió, esas cosas no. Entonces, todo nuestro trabajo va a estar elaborado básicamente en esta zona, la zona de los fenómenos y mecanismos fisiopatológicos. Que estarán viendo ustedes que a veces los mecanismos fisiopatológicos corresponden a un órgano, pero a veces, generalmente ahora, eso se debe a un problema que tiene que ver con el desarrollo de la fisiología celular. Es decir, ahora hablamos de una fisiopatología celular, donde hablamos de elementos, de enzimas, de procesos celulares que son los que generan todos los trastornos. ¿Qué más me enseña la fisiopatología? Si yo conozco los procesos fisiopatológicos, sé las cosas que debo y que no debo hacer. Es decir, ahora, después de esta clase, ustedes van a ver y van a ver si es conveniente para su salud y para su sistema comerse una... El escritorio. En el escritorio. Y después abres tu archivo. Ya. Y ya estás compartiendo. Arriba derecha. Arriba derecha. No, minimiza. Y ahora abre tu. Estoy compartiendo. Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora, sí se visualiza la presentación. Bien. Ya está, gracias. Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a hacer la clase hoy día acerca de infarto y shock. Según he visto las consultas que tienen los alumnos, algunas dudas, más se basan en la patogenia, la etiopatogenia y la fisiopatología, tanto del infarto como del shock. Vamos a hacer un repaso somero de lo que es un infarto. Infarto es un área de necrosis isquémica causada por la oclusión de la vascularización arterial o del drenaje venoso. Entonces, siendo las dos causas de oclusión, tanto arteria como vena, los sitios de localización donde se pueden producir un infarto son el cerebro, puede ser la retina, a la cabeza va el corazón, puede ser el vaso, los riñones, los intestinos, formando un vólvulo. También puede ser otros órganos como el testículo o la torsión testicular o el ovario.
y los vasos ocluidos de las extremidades inferiores que pueden ocasionar una gangrena. Entonces, todo esto se produce por oclusión. Entonces, quiere decir, cuando un vaso se ocluye o se obstruye, está ocasionado por un trombo o por una embolia que viaja y se va a localizar en la parte más angosta de ese vaso, ocasionando un espasmo, ocasionando hemorragia y otras causas que vamos a ver posteriormente. Generalizadas tónicos. Tenemos que, si hablamos del corazón, ¿cuáles son las vías que sigue la evolución de una cardiopatía isquémica? Tenemos que a la cabeza casi en un 90% de oclusiones cardíacas está dada por la arteria coronaria. Y dentro de las arterias coronarias, que nosotros sabemos por anatomía, tenemos la descendente anterior, la descendente posterior y la circunfleja. La más frecuente es la descendente anterior. Tenemos que esa oclusión de la coronaria va a ocasionar una isquemia, una falta de irrigación. Esta falta de irrigación va a ocasionar un cambio brusco en la placa, va a ocasionar la presencia de un trombo. Ustedes ya saben ya lo que es la definición de un trombo, es la presencia de un coágulo, más otros elementos, más detritus, más células adipocitos. Todo eso va a ocasionar va a producirse una placa que van a ocluir parcialmente o totalmente una arteria. Esto va a ocasionar una isquemia del miocardio que puede ser de leve, moderada, severa gravedad. Es la contracción. Tenemos que esto va a producir un infarto de miocardio, y este infarto de miocardio, debido a esa oclusión vascular, va a ocasionar una baja o una pérdida o un adelgazamiento de la parte muscular del corazón, llámese del miocardio. Y esto se va a traducir clínicamente por arritmias. Ahora, este mismo infarto de por sí puede tener 3 fases. Se puede curar un infarto, se puede remodelar, ya no va a quedar igual, pues va a haber una cicatrización, o se puede hipertrofiar o dilatar el músculo simplemente y va a llegar a ocasionar una cardiopatía isquémica crónica. Esto va a llegar con el tiempo a producir una insuficiencia cardíaca congestiva y puede producirse una muerte, ser causa de muerte súbita. Lo importante es que macroscópicamente el corazón, debido a esta cardiopatía, esta hipoxia, se va a hipertrofiar inicialmente, va a haber una dilatación ventricular izquierda que puede llegar en algunas veces a producir un aneurisma, va a haber pueden verse placas de aterosclerosis coronaria obstructiva y al final un engrosamiento fibroso del endocardio. Microscópicamente vamos a ver en la clase, va a haber hipertrofia de los miocardiocitos y vacuolización subendocárdica difusa. ¿Cuál es la patogenia del infarto agudo del miocardio? Dijimos que la causa más frecuente es la oclusión de las arterias coronarias. Esta oclusión va a producirse o va a producir cambios en la placa que ya está ateromatosa, que ya está lesionada en la íntima del vaso. Este cambio puede ser por hemorragia, se puede erosionar, se puede ulcerar, se puede romper esa placa y transmitir unos émbolos a través de la luz del vaso, o se puede fisurar. Histológicamente lo vamos a ver como que va a haber un colágeno a nivel del subendotelio con componentes necróticos propios de la placa ateromatosa. Esto de acá va a producir una activación. ¿Se acuerdan ustedes de los factores activadores de plaqueta? Se van a adherir, más esos factores van a producir que este coágulo se adhiera. Y este coágulo ya con esta producción de este factor de adherencia plaquetaria va a hacer que aumente el volumen del trombo y por lo tanto va a ocluir mayor la pared del vaso.
Esta oclusión de las arterias coronarias va a producir una isquemia miocárdica con suspensión del metabolismo aeróbico. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el fosfato de creatinina, va a disminuir lo que nos da energía, el ATP. Por lo tanto, ese músculo cardíaco ya no se va a contraer, va a disminuir la contractibilidad. Esto es lo que va a ocasionar una insuficiencia cardíaca. A su vez, la isquemia miocárdica va a producir necrosis, y si es intensa, que pasa de los 30 minutos, va a haber una destrucción de la integridad del sarcolema con una filtración de macromoléculas hacia el intersticio cardíaco. Esto es lo que pasa en nuestro miocito cuando se produce un infarto agudo. Histológicamente podemos reconocer para que recuerden su histología, cómo es el músculo cardíaco. La fibra muscular o la célula muscular es una célula alargada con los extremos romos, con un núcleo central ovalado. Los extremos de esta célula se entrecruzan o se entrelazan entre sí con otros miocitos y van a presentar en su citoplasma unas estriaciones transversales, que son las bandas de actina y miocina, que ustedes ya conocen. Además de eso, se va a notar la presencia de los discos intercalares como unas líneas oscuras que están alternándose en ese entrecruzamiento de células. Y dijimos que la causa principal es la trombosis de la arteria coronaria. ¿Cómo sé que esto es un trombo o cómo sé que es un émbolo? Émbolo es lo que viaja a través de la luz del vaso y el trombo es lo que hace desaparecer la íntima del vaso, haciendo cuerpo con ella y formando todo este pelotón que se llama el trombo, pero su asiento es una placa ateromatosa. Tenemos acá, por ejemplo, el 30% del corazón está compuesto por cardiomiocitos. Si tenemos acá un corazón sano y hacemos un cortecito acá a nivel del ventrículo, vamos a ver las paredes del ventrículo que ustedes ya recuerdan. La parte de afuera es el pericardio, tenemos el miocardio y tenemos el endocardio. Entonces hacemos un cortecito de acá solamente de la parte muscular. Vamos a ver lo que habíamos visto antes, el entrecruzamiento de las células cardíacas con su núcleo central, las bandas de actina, miocina y los discos intercalares. Histológicamente acá lo pueden reconocer también. Cuando un corazón se infarta, miren el cambio de color de esa zona del miocardio. ¿Y qué va a pasar? Va a disminuir la masa muscular dependiendo del tiempo del corazón, del infarto que se haya producido en el corazón. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver acá adelgazamiento del pericardio, del miocardio y del endocardio. Y por lo tanto tenemos acá también alteraciones en las células, ¿no? Miren, las células están necróticas, muertas, han perdido su núcleo, y eso lo vamos a ver. Al último, si hacemos un corte axial, vamos a ver la zona de necrosis, y esta zona de necrosis puede producirse con el tiempo un adelgazamiento hasta un aneurisma del ventrículo. Acá tenemos un infarto agudo para que vean ustedes el espesor de la pared en un infarto agudo, pared posterior, pared lateral, pared anterior, el septum interventricular o tabique interventricular, la cavidad del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo izquierdo. Acá está la zona de necrosis del infarto. En el infarto crónico, miren, ha disminuido todos los espesores, los grosores, tanto del septum, posterior, anterior y lateral del ventrículo, dando una mayor lumen a nivel de los ventrículos. ¿Qué pasa cuando se ocluye una arteria coronaria? El infarto que se va a producir tiene relación con la arteria ocluida. Por eso debemos saber nosotros la anatomía de las coronarias, ¿no? Tenemos acá la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda y la
circunfleja. Entonces, si tenemos una oclusión acá a nivel de la circunfleja, va a producir, lógicamente, como la circunfleja se va hacia la parte de atrás, va a producir un infarto en la cara lateral del ventrículo. Si tenemos una oclusión a nivel de la coronaria izquierda, va a tener el infarto, la zona isquémica, a nivel de la cara anterior y va a comprometer parte del septum interventricular. Si tenemos el infarto en la coronaria derecha, el infarto, como la coronaria derecha se hace como un doblez y se dirige hacia la parte posterior, va a tener un infarto posterior y también va a comprometer a nivel del septum interventricular. Entonces, dijimos que la necrosis se produce cuando se ocluye las coronarias, independientemente de cuál coronaria esté ocluida. En este caso está ocluida la coronaria izquierda, ¿no? Porque esta es la circunfleja. La coronaria izquierda bruscamente se ocluye y va a haber acá un margen que es la zona de peligro, área de peligro, que es la zona de perfusión. Entonces, si hacemos un corte, incluyendo la arteria que está ocluida, ¿no? Acá está la arteria ocluida, acá está el pericardio, el miocardio y el endocardio. Dice que la zona que está por debajo de la arteria coronaria obstruida, esta zona, es la zona de perfusión o la zona de peligro, respetando la zona próxima al endocardio. Esta zona se llama zona en desguardo. ¿Por qué? Porque se oxigena con las otras ramitas que vienen de acá, de las colaterales, de las otras coronarias. Entonces, esta zona de peligro, zona de perfusión, va a estar en relación o va a respetar una zona que está pegada o adyacente a la zona del endocardio. Entonces tenemos acá, conforme pasa el tiempo, esto es inicialmente a las 0 horas, a las 2 horas tenemos ya el área de necrosis y siempre en relación con la arteria ocluida, no puede ser acá arriba ni abajo, está en relación y respetando este margen subendocárdico. A las 24 horas, miren, ya la lesión ya está bien circunscrita y está rodeada de una zona vital rojiza. Eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un infarto? Inicialmente, ustedes saben que la célula, dijimos que tenía sus bandas de actina y de miosina y actina. Y tiene su membrana plasmática que cubre al miocito. Entonces, ¿qué es lo que pasa al inicio del infarto agudo? Va a haber liberación de enzimas, por eso que a los pacientes se les pide dosaje de algunas enzimas que son biomarcadores diagnósticos en la etapa inicial del infarto. Estas enzimas, como la creatinquinasa MB, se va a degradar y va a salir hacia la circulación, va a salir a través de las células que tapizan esta membrana plasmática. Sale troponina, pueden salir complejos de troponina que liberan la actina. Entonces tenemos acá la membrana plasmática de los miocitos, salen a través de la membrana, se van a ir a la circulación general y van a quedar acá como pequeños agujeritos que por donde estado crónico, en un va estado post-confusional o post-ictal, termina en un estado crónico. la zona En un estado necrosada crónico, hacia la o sea, salida post de no sé estas qué, enzimas. o Acá globina. preictal, Hay un gráfico muy bonito en donde de repente no se ve bien, pero esta oscura es la troponina 1. o sea, Y esa tenés un troponina 1 estado tiene una crónico, tenés característica, estado que recién aparece a las post-confusional 3-4 o horas, pero se post-ictal. mantiene por largo Post-confusional tiempo o para post-ictal, después este estado desaparecer. post-confusional o En cambio, post-ictal dura de 20 a la 30. creatinquinasa
aparece minutos a bruscamente, 1 hora, rápidamente, por se eleva, compusión no está más de apoxical. 4 horas y vuelve a bajar. Igual la Minutos a 1 mioglobina hora. también es otro biomarcador, pero no es Bueno, ya. específico. Y la otra que no es una... Acá tenemos, por ejemplo, la creatinquinasa, la que está 4 horas crisis antes de iniciar la isquemia y de declina por 3 ausencia, días. que también es La generalizada troponina porque la 1 otra es aparece igual entre generalización 4 horas tónica antes de la isquemia crónica y permanece por más generalizada. tiempo, de 10 a Tónico-crónica se hace la crisis de 14 ausencia que es días. generalizada. Esta crisis de ausencia que es Y generalizada la mioglobina sérica mm, no es específica. Si vemos un se va a electrocardiograma inicialmente, caracterizar por va a haber una una elevación del segmento ST e inversión de desconexión la del onda T. sujeto con su Y un entorno. ecocardiograma Se nos va a ver desconecta el sujeto con su entorno que la pared ventricular y está un promedio de adelgazada con una segundos de esas fracción de 5 eyección disminuida. repetitivas. Si el infarto es Confusiones pequeño, parciales. se le llama infarto silente. No tiene síntomas ni signos. Simplemente se ve en el electrocardiograma o se puede detectar por una elevación de una de las enzimas que hemos visto, estas enzimas. Entonces, la irritabilidad miocárdica que sigue al infarto de miocardio produce alteraciones de la conducción eléctrica con arritmia, tales como bradicardia sinusal, bloqueos cardíacos, asistolia y fibrilación ventricular. Cuando se reperfunde el daño muscular, puede incrementar la producción de radicales libres tóxicos que pueden potenciar un mayor Del daño miocárdico. sujeto ¿Cómo se tratan de su entorno estos y tiene unos 3 a infartos? 5 Se les da repetitivas, trombolíticos unos para segundos de evitar las 3 a 5 trombosis de manera y repetitiva, un cuanto promedio más de unos temprano se segundos, dé 3 esta a 5 terapia, repeticiones. mayor beneficio va a tener. También se pueden ayudar con agentes De su trombolíticos, entorno angioplastia y coronaria tiene transluminal unos de percutánea 3 a 5 y los injertos repeticiones. bypasses de la arteria Tiene un coronaria promedio de con unos las segundos, ¿no es cierto? Es cuando el sujeto con su haciendo entorno injerto con tiene la un segundo, 3 arteria a 5 femoral o con repeticiones. la Y ahora mamaria, tenemos lo que son las dependientemente convulsiones si es generalizadas varón para o mujer. parciales. ¿Cómo se distribuye la necrosis isquemia del miocardio y dónde se localiza? Si tenemos los infartos transparietales, quiere decir que ocupan todo el espesor de la pared del miocardio. Si es no transparietal, solamente una porción, pero siempre respetando la zona periférica. Acá tenemos una oclusión de la rama descendente anterior izquierda y miren lo que ha ocasionado un infarto grande con compromiso del septum. Dijimos la circunfleja, una parte lateral y la derecha también compromete la parte del septo y la pared. Cuando se reperfunde el ventrículo o el corazón, tenemos que va a haber una obstrucción transitoria, no está totalmente ocluido el vaso y puede haber un infarto a nivel del subendocardio, pero parcial, muy pequeño, pegado a esa zona. Cuando ocluye también parcialmente, ¿no? Cualquiera de ellas, el infarto va a estar de bloquear las tres ramitas. Raro que produzca una trombosis, a menudo resultan de hipotensión o shock, no hay epicarditis hacia afuera, no se va y no forma aneurismas. En cambio, el transmural, el que ocupa todo el espesor del ventrículo, siempre es uno solo, unifocal, es sólido, es compacto, como las fotos que han visto, y es en relación a una arteria coronaria específica. Acá, ¿por qué es circunferencial? Porque toma las tres arterias, ¿no? Y no ocluye totalmente el vaso. Acá la trombosis coronaria es común
y a menudo causa shock. Aquí puede haber una epicarditis porque compromete todo el espesor de la pared Mira, la ven. y se puede dilatar esa pared, si la gasa se dilata y puede resultar en un aneurisma. ¿Cómo dice su nombre? Mírale la cara. Entonces, los factores que influyen en el desarrollo del infarto son anatomía de la vascularización, en este caso de las coronarias, la velocidad de la oclusión, Patología, teoría. la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia y la hipoxemia que resulta de Infarto esta y shock. hipoxia. ¿Cómo son los tipos de infarto? ¿Cuál es la parte morfológica del infarto? Los infartos se dividen en No se infarto rojo o parece hemorrágico, mucho infarto blanco o anémico Ya, o justo ahora infarto también estaba estudiando. séptico. Vamos a ver el infarto rojo hemorrágico. ¿Qué ¿Por qué tiempo se no me produce? sobra? Se puede producir por oclusiones de las venas, por ejemplo, las venas Y apunta en un papel lo que ella dice. en la Las cosas torsión que ella testicular. dice es lo que viene. En el cordón espermático están las arterias y las venas espermáticas Eso no tiene y ocurre una torsión, entonces da más en niños, pero también puede ser en adultos, y el testículo se va a tornar de un color azul, negro. El tratamiento tiene que ser inmediato. En los tejidos laxos esponjosos como el pulmón, Ahí está, por ejemplo, tejidos con circulación doble como el intestino delgado, pulmón, tejidos previamente congestionados por el drenaje venoso muy lento cuando se restablece el flujo en una zona de oclusión arterial previa y necrosis en las angioplastías. Los eritrocitos extravasados infarto rojo son fagocitados por macrófagos que convierten el infarto, que es el piso pálido que se produce en el infarto rojo. Acá tenemos, por ejemplo, hay una debilidad en los músculos abdominales, puede ser congénito o adquirido por una operación. De tal manera que sale como una hernia, un saco herniario. Esto puede producir acá un estrangulamiento de los vasos y producir un infarto. Acá tenemos otro frecuente en los niños, un vólvulo intestinal. Este vólvulo intestinal es masivo, es un compromiso de la arteria mesentérica inferior, se bloquea en su pared, en su porción principal y ocasiona un extenso vólvulo intestinal. En la torsión testicular les decía, si este es un testículo normal, acá en la parte del cordón espermático cursan los vasos espermáticos, sobre todo la vena espermática, se tuerce sobre sí mismo y ocasiona una torsión testicular. Acá vemos ya un testículo que lo han perdido, este testículo, porque tiene muchas horas de haberse producido acá el estrangulamiento del cordón espermático. Infarto rojo pulmonar puede ser focal por las ramitas que se ocluyen, pura hemorragia, zona hemorrágica, multifocal. Puede ser este pulmón ya está abierto, puede ser acá, miren, esta zona rojiza, rojo oscura, con su base hacia afuera y la punta hacia adentro en forma de cuña. Acá tenemos ya un cortecito ya de un lóbulo para enseñar el infarto. Y acá también la zona en un pulmón ya fijado, una zona extensa de acá está el trombo de la arteria pulmonar que ha ocasionado este infarto. Los infartos también pueden ser blancos, anémicos, por oclusiones arteriales en órganos sólidos con circulación arterial terminal, como el corazón, el vaso, el riñón, donde la densidad del tejido limita la salida de sangre de capilares adyacentes al área necrótica. Tiene forma de cuña con el vaso ocluido en el vértice y la base en la periferia del órgano. Si la periferia es serosa, se puede acompañar de un exudado fibrinoso como una reacción inflamatoria aguda a los mediadores liberados por células dañadas y necróticas. Si es reciente, es mal definido, ligeramente hemorrágico con un cerco de congestión que es debido a la inflamación. Si es arterial, el infarto con vascularización doble son más claros y mejores definidos.
No ha mencionado algo, Acá tenemos al menos infarto blanco del parte. vaso. Ha mencionado todo Acá es lo un corte relacionado de al vaso, corazón, una solamente extensa corazón, ya ni área de mencionó lo que es infarto, cerebro, casi la mencionó solo la 3/4 parte parte de la del Pero ella órgano. misma dictó la clase el año pasado, en esta Infarto No, ella es blanco, otra profesora. aquí es o sea, el tiene mismo que haber vaso personal de cortado con una zona de para que el infarto que tome el antiguo, examen se haga todo lo que está cicatrizado diciendo, lo que está y en un el infarto reciente. Porque el otro Yo voy a Acá tener que volver a varios hacer el tema 5, infartos, porque no se parece infartos mucho a lo que múltiples he notado. O sea, en estudié el tema, vaso sí, y acá que ha, también la que ha forma tocado en todo el cuña tema, ha tocado, característica pero el único de problema es los que ella le ha agregado más infartos cosas, así que en voy a tener órganos que anotar sólidos. más cosas. En el riñón Y justo también ahora estoy podemos haciendo ver fármaco porque tengo que infartos saberme como blancos. 3 Miren la clases para este macroscopía de sábado, un que son riñón del tema que cortado va a seguir y longitudinalmente. del tema que, de Y este tema que acá este un niño. riñón al cual se le ha quitado la envoltura, Por la último, debo membrana, terminarme todo y se ve fármaco. a Estoy través peor que de, fisiopato. de ese Fisiopato es bastante, pero parénquima se llega a captar, aunque con retracción, esto una poco se hace retracción bastante, pero el pálida que fármaco es es un, diferente al ¿cómo color te lo digo de una del manera? riñón, que es ya una Ya al menos cicatrización hice la clase por de infarto depresores y antiguo. me falta terminar esta última parte Microscópicamente de a Así mayor que medicina. amigo se bonita, puede niña. ver acá la Además, tú zona tienes que de saber fármaco hiperemia para que y la nos ayude zona también, ya que del esté como la abuela, así infarto. toda envejecida. Lo que voy a hacer Histológicamente es mandarte a podemos operar, Me tiene escucha. reconocer que ver a la mí. necrosis. Esto no está mal tomado. Acá se puede reconocer el tejido renal con sus glomérulos y sus conductos Eso no o sus estaba en el túbulos. semestre pasado. Y acá se ve como que fuese emborrador, ¿no? Y esta es la zona del infarto. Acá igualmente, esta zona de acá se reconocen los núcleos de los túbulos, el glomérulo, pero esta zona de acá No están los tengo, lo siento. túbulos sin núcleos, todos rosaditos, y en el intersticio se hay un poco de infiltrado. Ya no es A blanco. mayor aumento acá se ven los túbulos como que fuese emborrador o una imagen en negativo, por eso se llama necrosis coagulativa Porque si se me o cruza con isquémica. ti. Pues digo, Y acá escúchame, te dice, también, por esta eso. zona es la zona de necrosis, lo que señala la flecha, acá está empezando a desaparecer los núcleos. Acá ya no hay núcleos, hay zonas que todavía conserva, pero acá ha ocurrido una cariolisis, una Cuantitativa, dice, porque ya no destrucción hay núcleos. del Una núcleo de pregunta los tan fácil, te túbulos pueden hacer y cae. renales. Y el otro tipo de infarto es el infarto séptico, y algunos le llaman también estériles. Se produce por embolia de vegetaciones infectadas de las válvulas cardíacas o cuando las bacterias colonizan un tejido necrótico. Es en sí un absceso con una reacción inflamatoria. Acá tenemos, por ejemplo, un corte de riñón. Acá están las pirámides de Malpighi, acá está la corteza y esta es la médula. Acá vamos a ver zonas amarillentas que corresponden a una colonización de bacterias. Claro, la puse Acá amarilla, miren, cuando sale la puse, ¿qué color ¿no? sale? Acá en esta zona de acá vamos a ver unas vegetaciones cardíacas en una fiebre reumática, ¿no? Ya En una perdí la ilusión de endocarditis fármaco. bacteriana, donde No estas puedes estar haciendo vegetaciones se una han cosa y decir la infectado. otra, pues, María. Acá en Si el hago eso, corte me pongo a hacer esto. de corazón, también podemos ver Está que explicando bonito este la tuya. infarto ya no está como el otro, tiene como doble coloración acá. ¿Por qué? Porque esta zona está infectada, está colonizada de bacterias. Histológicamente vamos a ver Eso te va a preguntar. polimorfos nucleares, algunos piocitos, macrófagos a nivel perivascular y va a haber edema. Ese es en la necrosis séptica. Otro ejemplo, acá tienen el infarto cerebral, acá, Infarto miren, cerebral. También es ya un lo tienes infarto copiado. rojo, hemorrágico, Infarto pero rojo es infarto acompañado. cerebral. El cerebro tiene una característica. Esas La cositas que ella característica dice, es que porque son estos características. infartos cerebrales, esto es necrosis isquémica, Sí, ahí se nomás. acompañan casi siempre de necrosis licoefactiva, ¿Ves? ¿no? Necrosis Infarto isquémica y cerebral. acá hay Cualquier pus, lapicero, agarra. material purulento. Ay. Acá ya se ha Infarto degradado, se cerebral ha se adelgazado acompaña de tanto necrosis el coagulativa. cerebro que ya ha producido una parte ya aneurismática. Acá tenemos un infarto rodeado de tejido infectado. Histológicamente vamos a ver las áreas rojas, que son las áreas hemorrágicas con sus vasitos subcapilares. No Acá hay tienes probablemente orden, un se hace en trombito, orden. pero si hacemos un estudio, aquí hay muchas bacterias propias de la necrosis licoefactiva o colicoactiva o por liquefacción. Qué raro, en el libro decía otra cosa.
Macroscópicamente, nuestro infarto agudo, dijimos, de que es una zona pálida rodeada de una zona hemorrágica. Palidez, acá es más antiguo, porque está más retraído. Acá ya está juegan los factores de fibrinolítico, los factores de la cicatrización, ¿no? Y acá son varios cortes. Nosotros cuando cortamos el corazón, cuando es un infarto, lo cortamos en rodajitas para ver la extensión del infarto, hasta cuánto corresponde de toda la porción del corazón. Acá tenemos un infarto agudo. Yo digo que es agudo, ¿por qué? Porque lo veo de un color amarillo pálido y rodeado de un área hemorrágica. Y acá digo que es antiguo, ¿por qué? Porque hay retracción y el color es más blanquecino y es más irregular. Acá hay un trombo de la descendente izquierda y se ha tratado con fibrinolíticos, quedando una zona extensa hemorrágica, como que se ha recuperado un poco acá la pared ventricular. Histológicamente, la necrosis miocárdica tiene zonas de hemorragia y se van a ver acá las bandas de contracción, como que se ha recuperado acá, ¿no? Acá se ven las banditas de contracción, como que se ha recuperado este músculo después del infarto. Tenemos acá, este es un corte del septum interventricular con un área necrótica, amarillo pálida, y rodeada por ese borde hiperémico irregular, característico de un infarto reciente de 3 a 7 días más o menos. Acá también tenemos un infarto ya de más días, pálido, ya no es tan amarillo como esto, el rojo ya está ya más, lo hiperémico está más pálido, ¿no? Y se ve acá la oclusión de la coronaria descendente anterior. Y esta es una complicación, no siempre, no es frecuente, es rara, pero muchas veces la pared se adelgaza tanto, el espesor del miocardio debe medir entre 1.5 y 1.8 centímetros de espesor, y miren acá está muy adelgazada la pared del ventrículo, por lo tanto se ha producido una ruptura de la pared ventricular izquierda a los 3 a 7 días. O sea, depende de la gente, de la lesión, depende de muchos factores para que se llegue a la ruptura ventricular. Tenemos acá también otro infarto, miren una zona de infarto, pero acá lo importante es de que esta zona blanquecina, que corresponde al endocardio, a la cara interna del corazón, está blanquecina porque se ha extendido la cicatrización. O sea, inicialmente no ha habido compromiso del endocardio. Acuérdense, no hay compromiso del endocardio inicial. Todo es músculo, y si se produce acá al corte un área blanquecina, va a ser por extensión de la cicatrización en un infarto antiguo. Acá hay un adelgazamiento. Miren, la pared del ventrículo se adelgazó tanto, se distendió tanto, que produjo una aneurisma. Y cuando hay un aneurisma acá, se puede ser asiento de un trombo, de una trombosis mural. ¿Y cómo se tratan estos corazoncitos que están con sus trombitos? Se hace la revascularización con un bypass. Acá hay un bypass, esta es la descendente anterior, y acá hay un cable de marcapaso, para evitar las arritmias, y aquí está un catéter de Swan-Ganz que se extiende hacia la arteria pulmonar. Histológicamente, el cuadro de un infarto es una necrosis coagulativa isquémica, que se observa de 4 a 12 horas dependiendo de la intensidad y de lo extenso de la lesión. Se puede ver una inflamación aguda bien definida en los bordes de 1 a 2 días, con una lesión reparadora en los bordes preservados. En tejidos lábiles o estables hay una regeneración del parénquima en la periferia, que al final son reemplazados por una cicatriz.
Dijimos En que este el caso infarto en voy a el tener que encéfalo ver se los asocia videos. a una necrosis licuefactiva o por licuefacción. Y acá hay un resumen de los cambios morfológicos, tanto macroscópicos como microscópicos, Microscópico. hasta electrónico, Ay, no, mejor al inicio del infarto de la ahora. oclusión hasta varios meses después. Tenía que decirme. Vean de que la Bueno, lo único lesión que sé es que así me reversible puse se algo de tiempo produce para hasta poder la terminar media el hora de haberse párrafo y bueno, producido la esto oclusión. lo tendré No que se va a hacer ver sí o sí de nada nuevo porque mira, hasta la macroscópicamente ni clase 3 también se microscópicamente, parecía a pero la de ya ahora. Y a partir por lo menos electrónicamente va a creo que de haber la una 4 lesión ya de las cambió un poquito, pero no miofibrillas suficiente con como para alarmarse. Y esta es la tumefacción clase y 5. Todo está aumento fluido. de glucógeno en los Bueno, no me estoy cardiomiocitos. pasando el YouTube, todo eso, La porque lesión muchos se irreversible demora. se Eso produce a tiene como 2 meses partir de la antes y ya media trabajo con el otro hora sistema. hasta Porque meses lo después hubieras bajado pues, y con eso que, ¿cómo se llama? No lo lo estoy más bajando, importante es es que al la clase inicio, hasta online, las ahorita 4 está horas, dándose. va a No lo ver voy a grabar, el estoy grabando cardiomiocito, nada. se va a poner de una forma Pero si tú ondulada, lo das para con una tiempo. ondulación. De 4 a 12 horas va a haber una necrosis incipiente y de 12 a 24 horas, o sea, en el primer día, es característico la hipereosinofilia de los miocitos. Se va a ver, vamos a ver ahora, que los miocitos se cargan con la hematocilina eosina de un color rosado intenso. De 1 a 3 días ya se va a ver la necrosis por coagulación, ya no va a haber núcleos, no va a haber estrías y van a empezar a activarse los neutrófilos. De 3 a 7 días ya comienzan a destruirse estos neutrófilos y para que de 7 a 10 días aparezca el tejido de granulación. De 10 a 14 ya se instala bien ese tejido de granulación y aparece el depósito de colágeno. Y ese depósito de colágeno va a ser en mayor cantidad o menos cantidad de células de 2 a 8 semanas. Pasado los 2 meses ya va a quedar una cicatriz de tejido colágeno denso. Entonces, eso que estábamos viendo acá lo van a ver ustedes en esquema. Este es un miocito alargado, entrecruzado. ¿Qué serían estos? Los discos intercalares. Aquí serían las banditas de actina y miocina y su nucleocito. Esto es un miocito normal, esquemáticamente. Dijimos que de 12 a 18 horas pierden sus núcleos por cariolisis. Miren, acá hay una cariolisis, desintegración del núcleo. Y se ponen rosado intenso con la hematocilina eosina. Es una característica propia del miocito. Ahí está, a estas horas de ocurrido el infarto. En el primer día van a aparecer los polimorfos nucleares neutrófilos y va a necrosarse los miocitos. Van a aparecer acá los foquitos de necrosis. En 3 semanas aparece el tejido de granulación con capilares, con fibroblastos, macrófagos y esto es el tejido colágeno. Para quedar después de los 3 meses puro tejido colágeno cicatrizal con abundante y poquitos capilares hasta que llegue a desaparecer las células macrofágicas, los monocitos y algunos fibroblastos. Entonces, durante las primeras horas he escogido esta fotito porque se ve muy bonito acá el miocito. Miren las estriaciones. No hay núcleos. Hubo acá una cariolisis. Y esta es una necrosis de las bandas de contracción, característico durante las primeras 24 horas. Con una coloración de tricrómica se ve muy bonita esa bandas de contracción. Miren las bandas. Las colorea muy bonita con la tricrómica, ¿no? Y no hay cariolisis, no hay núcleos debido a la cariolisis. No hay núcleos. De 1 a 2 días ya no hay núcleos, ya no se ven mucho las estriaciones ni las bandas y todo se ha producido por cariolisis. Entonces van a aparecer por aquí algunos neutrófilos. Eso se produce a los 1 o 2 días de iniciado el infarto. De 3 a 4 días, tienen ustedes acá mayor cantidad de infiltrado neutrófilo, mayor necrosis coagulativa, ya no se reconoce nada del núcleo, no se ve células, se ve todo un magma rosado, no se ven los contornos,
y al final de la primera semana ya tenemos ya un tejido de granulación. Y es característico, ¿por qué? Porque se ven los capilaritos acá, los cortes de los capilares con fibroblastos, que son las células alargadas, los redonditos son los macrófagos y algunos están cargados de hemosiderina, se van a ver de un color marroncito. A las 2 a 3 semanas se cura y queda una gran zona de cicatrización que es tejido colágeno denso, como áreas pálidas y como algunas células todavía se conservan miocitos sanos. Igualmente acá estamos viendo lo mismo a mayor aumento para que vean la pérdida de las estriaciones y con infiltrado escaso de neutrófilos inicialmente. En el primer día, de 3 a 4 días aparecen ya los polimorfos nucleares neutrófilos a nivel intersticial. Se ven como manchas rosadas por la eosina, acá también. Y de 7 a 10 días ya no se ven los miocitos están necrosados totalmente, ya no se ven contorno, no se ve nada. De 10 a 14 días, edema, tejido de granulación con capilares, tejido de granulación, es una tricrómica. Y a los más de 2 meses, este gran tejido cicatrizal que es un infarto ya antiguo. Si le ponemos una coloración tricrómica, se va a ver muy bonito de un color azulado por tejido colágeno denso, esa zona cicatrizal. ¿Cuáles son las consecuencias de la isquemia del miocardio? Tenemos, debido a la oclusión brusca de la arteria coronaria, dijimos que había una zona de falta de perfusión, que es la zona en peligro, y que dependiendo del tiempo es que se va a salvar ese tejido con la reperfusión, o va a quedar parcialmente salvado, o va a tener un infarto completo. Entonces, ¿cuál es la patogénesis del infarto de miocardio? Como estaban ustedes preguntando en algunas consultas de los alumnos. La patogénesis del infarto puede ser por disminución del suplemento de oxígeno o por incremento de la demanda de oxígeno. Si es por disminución del suplemento, no entra oxígeno porque se ha obstruido la arteria, son 2 condiciones. Una condición que influencia el suplemento de sangre y una que influencia la viabilidad del oxígeno en sangre. Esto se produce por arteriosclerosis, trombosis, tromboembolia, espasmo de la coronaria, vasos sanguíneos colaterales, salida de la presión sanguínea cardíaca, arteritis como la nodosa, aneurisma disecante o aortitis luética. En cambio, la que influencia la viabilidad, tenemos que buscar causas de anemia, cambio en la disociación de la curva hemoglobina-oxígeno, si ha estado en contacto con monóxido de carbono o con cianide. Los factores que incrementan la demanda de oxígeno puede ser por incremento en el gasto cardíaco, como son las personas hipertensas, cuando hay estenosis o insuficiencia valvular, en el hiperparatiroidismo, cuando hay fiebre, deficiencia de tiamina o de catecolaminas. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto de miocardio? Pueden ser tempranas o tardías. Las tempranas pueden ser hasta por muerte súbita, con fibrilación ventricular, arritmia, falla cardíaca, pericarditis. Las tardías, trombosis, embolia, dijimos aneurisma ventricular, y el síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler se produce semanas a meses después por pericarditis autoinmune. Y aquí tenemos, no es cuento, es rarísimo una ruptura ventricular, pero sí, miren, se rompió. Se rompió la pared del ventrículo. Y esta se dilató tanto que se adelgazó ya a pocos milímetros y se produjo un gran aneurisma a nivel del ventrículo. ¿Hasta ahí alguna pregunta que quisieran hacer los alumnos? ¿O continuamos con shock? ¿Continuamos? ¿Qué es el shock? El shock o colapso cardiovascular es la vía final común
de algunos sucesos clínicos potencialmente letales, incluyendo hemorragia grave, traumatismo o quemaduras extensas, infarto de miocardio extenso, embolia pulmonar masiva y septicemia microbiana. De acuerdo a que sea el origen de esta vía final de sucesos clínicos, es que se van a catalogar los tipos clínicos de shock. ¿Qué representa el shock? Representa una deficiencia sistémica del riego sanguíneo debido a una reducción del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo circulante. ¿Y cuál es el resultado de esa deficiencia de gasto y de volumen? Es la hipotensión con deterioro del riego sanguíneo tisular e hipoxia tisular. Lo que no está oxigenado, lamentablemente, se muere. Inicialmente es una lesión reversible. La persistencia del shock lo hace irreversible, llegando inclusive a la muerte. ¿Cuál es la patogenia del shock séptico? Tenemos que la patogenia depende mucho del efecto de los lipopolisacáridos. Estas son endotoxinas y de sus moléculas efectoras. ¿Cuáles son las moléculas efectoras? De por sí esta endotoxina puede activar a la interleucina 1, 6, 8, a las oxígeno nítrico y a los factores activadores de plaquetas, o a través del factor de necrosis tumoral va a activar a la interleucina 6, al óxido nítrico y de por sí de frente a la interleucina 1. Por cualquiera que sean los tipos o las acciones que produzca esta endotoxina, se va a iniciar la cascada de citocinas. Entonces, vamos a ver, cuando son cantidades escasas del efecto de estas lipopolisacáridos, si es en cantidad escasa, se van a activar los monocitos macrófagos, que va a activar la célula endotelial y va a activar el complemento. Los complementos activados son por la vía clásica, el complemento 3A, el complemento 5A. Estos son los responsables de producir una inflamación local. Esto es cuando es en cantidades escasas. Si la activación es en cantidades moderadas, va a presentarle al paciente fiebre, ¿no? Una alteración del encéfalo. Van a haber reactantes en la fase aguda que se va a ver en el hígado y va a producir efectos sistémicos. Pero cuando la estimulación o los efectos de estas endotoxinas son en cantidades elevadas, va a haber un gasto cardíaco bajo, una baja resistencia periférica y va a lesionar el vaso. ¿Por qué? Se va a producir un trombo con hipercoagulabilidad y va a producir una coagulación intravascular diseminada. Si esto afecta el vaso, también puede ser a nivel del pulmón, ocasionando un síndrome de distrés respiratorio, que a su vez va a ocasionar un shock séptico. Entonces, si tenemos las etapas o fases del shock, y esto se ve generalmente en el shock hipovolémico, pasa por 3 fases o etapas. Una que es no compensatoria inicial, donde se activan los mecanismos compensadores complejos y el riego sanguíneo de órganos vitales se conserva. Esta es la más leve y la que puede el paciente inclusive no entrar a UCI y se puede compensar si es el tratamiento rápido. Tenemos la etapa progresiva, donde hay deficiencia en el riego sanguíneo e inicio de un empeoramiento del desequilibrio circulatorio y metabólico. Todo se complica, va a haber una acidosis metabólica o respiratoria y pasa a una etapa irreversible que se establece durante y después que el cuerpo ha sufrido una lesión celular y tisular tan grave que si se corrigen los efectos hemodinámicos, la supervivencia es imposible. Esta lesión ha comprometido todo el órgano y esto es lo que se conoce como síndrome de deficiencia orgánica múltiple. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Ustedes han pedido la fisiopatología y la fisiopatogenia en estas 3 fases o etapas del shock. La fase irreversible, progresiva y la fase temprana. La fase temprana tiene que ver con los mecanismos neurohumorales. Estos mecanismos neurohumorales nos hacen recordar
que está activada por esto. Por los reflejos varoreceptores, liberación de catecolaminas, activación del eje renina-angiotensina, dada por el riñón, liberación de hormona antidiurética, estimulación simpática generalizada. Todos estos son mecanismos neuromorales que van a incidir directamente sobre el gasto cardíaco y sobre la presión arterial. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente en una etapa temprana de shock? Uno debe darse cuenta. Cuando el paciente tiene taquicardia, comienza a aumentar la frecuencia cardíaca, hay vasoconstricción periférica, todavía se puede manejar la parte renal con conservación de líquidos, pero sí, lo importante, debido a esa taquicardia y vasoconstricción periférica, va a haber enfriamiento y palidez de la piel. Una persona que está empezando a chocarse se va a enfriar y se va a poner pálida. En cambio, hay que diferenciar en el shock séptico por efectos mismos de las bacterias, de los mediadores, de los mediadores endotóxicos. Va a haber vasodilatación, no va a haber vasoconstricción, sino vasodilatación, y ahí uno se puede equivocar y va a estar la piel caliente. ¿Por qué? Porque aquí empiezan los problemas de fiebre, ¿no? Y taquicardia. Si esto se puede resolver medicamentosamente, con medicamentos, aquí nomás queda y el paciente ya pasó su etapa de shock, si el tratamiento es inmediato. El paciente, debido a este gasto cardíaco aumentado, puede llegar a tener una hipoxia, pero de los tejidos, una hipoxia amplia, si no se repara esto, con una respiración aerobia intracelular alterada que va a incidir en la glucólisis anaerobia. Cuando hay glucólisis anaerobia va a aumentar el ácido láctico y va a producir una acidosis láctica metabólica. Esto va a producir una vasodilatación con acúmulo de sangre en la periferia y es la causante de alterar, de incidir sobre las células endoteliales que están tapizando los vasos, produciendo una lesión anóxica que va a incidir directamente sobre el gasto cardíaco. Esto, vamos a ver en otro cuadrito, es el causante de la coagulación intravascular diseminada. Y cuando el paciente ya está con una confusión mental y disminución del volumen urinario, entonces está en una oliguria. Entonces ya está en la fase progresiva y hay que tener mucho cuidado. El paciente está en cuidados intensivos y se le está manejando para sacarlo de estos síntomas. Cuando pasa a la etapa irreversible y hay alteración de enzimas lisosómicas, hay una alteración del factor depresor del miocardio que va a incidir sobre aumento de la función contráctil del miocardio, va a aumentar mucho la función contráctil. Esto va a incidir a su vez produciendo isquemia a nivel del intestino, y si hay una estimulación de la flora intestinal por esta isquemia, va a penetrar a la circulación y va a producir un shock endotóxico. También puede alterar la parte renal y va a haber un fallo renal con necrosis tubular aguda que puede ocasionar la muerte. El paciente ya no puede orinar, llega a anuria y se muere. Entonces, nuestros tipos de shock he revisado en una literatura. Hay 5 tipos de shock. Los más conocidos son, por eso están más grandes, cardiogénico, hipovolémico y séptico. Pero también hay el anafiláctico y el neurogénico. El cardiogénico es producido por infarto de miocardio, miocarditis, taponamiento cardíaco, embolia pulmonar. El hipovolémico, cuando hay mucha hemorragias masivas, diarrea, deshidratación o quemaduras, llevan a un shock hipovolémico. El escéptico es siempre por una infección severa, gran positivo generalmente. El anafiláctico es por una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Que es por alteración de la inmunoglobulina E. Y el neurogénico por daño cerebral o por injuria de la médula espinal. Cualquiera sea el tipo de shock, va a haber una falla cardíaca
con disminución del volumen sanguíneo, va a haber una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Tipo de crisis epiléptica y su clasificación. Entonces, en otra literatura solamente mencionan el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico. De todas maneras, es importante ver acá por qué mecanismos se produce el cardiogénico. El cardiogénico es fracaso de la bomba cardíaca debido a una lesión intrínseca propia del corazón, presión extrínseca o por obstrucción al flujo de salida, ¿no? Como en el caso de el infarto de miocardio. El hipovolémico es por pérdida de líquidos. Ya dijimos, uno pierde líquidos tanto por sangre, vómitos, diarrea, también por las quemaduras extensas, ¿no? Y acá el mecanismo es un volumen de sangre o plasma inadecuado. En las quemaduras se elimina mucha cantidad de plasma, ¿no? Por eso que los niñitos se mueren. El shock séptico es debido a infecciones microbianas. Dijimos, a la cabeza están los gram negativos, pero también pueden haber gram positivos o por hongos. Y también por los superantígenos. Ahora vamos a ver el síndrome del shock tóxico. Y esto se produce por vasodilatación periférica con acúmulo de sangre, activación de la lesión endotelial. Fíjense que la célula diana es la célula endotelial. Lesiones inducidas por leucocitos, coagulación intravascular diseminada, activación de la cascada de citocinas que hemos visto hace un momento. Y lo volvemos a ver porque el más importante es el más estudiado en cuanto a su patogenia, es el shock séptico. El shock séptico dijimos que se produce por endotoxinas, ¿no? La uno era la lipopolisacaridasa, lipopolisacáridos, y otros son también, acá entran productos microbianos, como el patrón molecular asociado a patógenos. Estas endotoxinas van a activar directamente al neutrófilo y monocito, que van a estimular los factores de necrosis tumoral, interleucina 1, y la proteína de alta movilidad 1. Estos neutrófilos activados pueden incidir directamente sobre el endotelio. Acuérdense que la célula diana es el endotelio, o directamente esos productos microbianos también pueden lesionar o activar el endotelio. A su vez, esas endotoxinas también pueden activar el complemento C3, C3A, e ir a la cascada de complementos, directa e indirecta, puede activar también el endotelio. O puede activar al factor 12, que es un factor procoagulante. Este factor procoagulante con el endotelio activado pueden aumentar el factor tisular, disminuir el factor de la vía del factor tisular, un inhibidor de la vía del factor tisular, o una trombomodulina o la proteína C, o por sus características trombolíticas, también al aumentar el inhibidor del activador del plasminógeno. Ambos, por cualquier medio, por el procoagulante o antifilinolítico, va a producir trombosis microvascular causante de la coagulación intravascular diseminada, que va a producir isquemia tisular y puede llegar a producir el órgano que se lesiona. El órgano que inicialmente se lesiona es la suprarrenal, produciendo insuficiencia suprarrenal y después insuficiencia multiorgánica. A su vez, esta activación del endotelio va a estimular también las interleucinas, no solamente las interleucina 1, dijimos la 6, la 8, el óxido nitroso, el factor activador de plaquetas y las especies reactivas de oxígeno. Estas también, por citocinas o mediadores parecidos a citocinas, van a producir vasodilatación, va a aumentar la permeabilidad y va a reducir la perfusión. Directamente va a ocasionar una insuficiencia multiorgánica.
A su vez, también estos factores de citocinas, por sus efectos sistémicos o por activación de los interleucina 10 o el receptor de factor de necrosis tumoral soluble, va a producir inmunosupresión o también efectos sistémicos como fiebre, reducción de la contractilidad miocárdica, alteraciones metabólicas y van a producir insuficiencia multiorgánica. Por eso en los pacientes que están en cuidados intensivos, cuando se les dice tiene falla multiorgánica, quiere decir que ya pasó por todo esto, ya se activó el endotelio, ya pasó por todo eso, se produjo trombosis microvascular, insuficiencia, ya llegó hasta la insuficiencia multiorgánica, produciendo alteración de varios órganos. Entonces, si nosotros vemos acá, esta zona de acá, hasta la activación del endotelio, esta zona es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque si la bacteria gram negativa positiva u otros organismos, ¿no?, van a adosarse al receptor de reconocimiento de patrones. Acá va a adosarse a la parte del receptor de membrana. Esto es un monocito o puede ser un macrófago. Esto va a estimular el factor de necrosis tumoral alfa, que es responsable de la alteración de las células parenquimales directamente. O también a través del óxido nítrico sintetasa, va a aumentar y va a estimular los factores de procoagulación de las células endoteliales. A su vez, este factor de necrosis tumoral va a activar también a otras células para que liberen interleucina 10, dijimos la 6 y la 8, ¿no? Y van a lesionar de por sí como el factor de tejido directamente sobre la célula endotelial. Este óxido nítrico va a hacer que disminuya el calcio a nivel celular y es la responsable de producir vasodilatación en las células musculares lisas. A su vez, estos leucocitos polimorfos nucleares van a activar los intermediarios de oxígeno reactivo y van a activar el endotelio y va a producir adhesión molecular, ¿no? Van a alterarse las moléculas de adhesión celular y va a permitir que estas células activadas salgan a través del endotelio y lesionen, se produzca una vasodilatación y estímulo de las quimioquinas, interleucina 8, proteínas inflamatorias de macrófago 2 y proteína quimiotáctica de leucocitos 1. Estas son las responsables que a la larga se produzca una quimiotaxis en forma local y se resuelva y se repare nuestra lesión en el shock séptico. ¿Y cuáles son las complicaciones del shock? Las complicaciones del shock son, como dijimos, a nivel multisistémico. Esto es lo que produce. Y sobre todo va a producir hemorragia petequial en todos los órganos. Esa hemorragia petequial se ve en las necropsias que hacemos. Se ven petequias hasta en el peritoneo, en la superficie de todos los órganos. Algunos van a ver agrandamiento de riñón, agrandamiento de hígado, todo es hemorragia y el que sufre bastante es el pulmón. El pulmón se pone firme, el pulmón es como una esponja, se pone firme, congestivo y llega a salir un exudado. Va a haber edema intersticial, se pueden formar membranas hialinas y se produce el pulmón de shock. Ustedes han escuchado del pulmón de shock. Este pulmón de shock es ya un pulmón que está deteriorado a nivel alveolar y es causante del síndrome de distrés respiratorio agudo. Va a haber una proliferación de neumocitos tipo 2 para reemplazar lo que se han dañado, ¿no? Lo de tipo 1. Y va a haber proliferación de tejido fibroso. Y acá tienen una fotito de un paciente fallecido por meningococemia. Los meningococos comprometieron todo el espesor. Este es una suprarrenal normal. Miren cómo ha crecido, cómo se ha necrosado, cómo se ha llenado de coágulo, de hemorragia. Todo el espesor
y solamente una parte de la superficie está salvada. Esto se llama este compromiso de la suprarrenal por una infección o por un shock séptico con agrandamiento y extensas áreas de hemorragia se conoce como síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Entonces acá tiene un esquemita de cómo el shock altera multisistémicamente. Ustedes van a ver que el paciente muere por falla orgánica múltiple cuando ha llegado a cuidados intensivos y comprometió todito los órganos, ¿no? Pulmón, necrosis de hígado, necrosis tubular aguda es una característica muy importante a nivel del hígado en el shock como complicación, necrosis y hemorragia intestinal, ¿no? Úlceras en el estómago, úlceras de estrés, congestión e hiperplasia del vaso y necrosis focal del miocardio, ¿no? Y no olvidemos también de la fiebre, causante de fiebre y muerte cerebral. Si quisieran hacer alguna pregunta, lo hagan ahora. Muchas gracias, doctora Pereira. ¿De qué doctor? ¿De qué doctor? He tratado de contestar las preguntas de los alumnos más enfocado en la patogenia, en la fisiopatología, tanto del infarto como del shock. Claro que sí, doctora. Me parece que definitivamente ha quedado completamente claro los mecanismos fisiopatológicos, que al final es muy importante para poder entender un poco qué es lo que pasa en el organismo y que origina pues, naturalmente el desencadenamiento de shock y de infarto. Acá hay una pregunta, dice, aunque la persona esté medicada con Hidrogel 75 y atorvastatina de 20 miligramos, ¿se pueden eliminar los ateromas? Bueno, esta es una pregunta un poco más clínica que anatomopatológica, en realidad. No se pueden eliminar, doctor, las placas de ateroma. Más bien se pueden prevenir la formación de nuevas placas. En todo caso, ¿no? Sí. Ay, se le fue el micro. Y eso lo indican, doctor, en tratamiento en reemplazo en los pacientes que han tenido infarto o han tenido isquemia, al tratamiento de vasodilatadores, al tratamiento de anticoagulantes, siempre le asocian una estatina como una estatina, sí, siempre le asocian, claro, no para desaparecer, sino para prevenir nuevas formaciones de placas de ateroma. Claro. Bueno, me parece que ya no hay de parte de los alumnos ninguna otra consulta. Entonces, brevemente voy a pasarles la evaluación. Denme un minuto, por favor, para poder considerar la asistencia del día de hoy. Permítanme, por favor, muy brevemente. Como ya saben, se los paso por el... Epilepsia. Tatuajes inhibiendo los inhibidores y aumento de la concentración de glutamato. También tenemos la disminución de la concentración GABA. No sé si esto me sirva. Cambios funcionales en epilepsia, aumenta el glutamato, disminuye el GABA. Aumenta la sensibilidad de receptores NMDA.
A ver, jóvenes, les acabo de compartir el cuestionario, por favor. Ya tomen nota y sí vamos a subir la clase al aula virtual, no se preocupen, ya eso ya lo hemos coordinado.